Hola patronartistas, hoy os traigo un punto calado de crochet muy bonito y muy especial, sencillito de hacer con solo 3 vueltas de repetición, algunas de ellas súper sencillas y pues eso, muy rápidas de tejer, cunde muchísimo el punto en cuanto a rapidez y donde su protagonista es el punto puff, que solemos asociar más con prendas de invierno y como podéis ver pues podemos utilizarlo en todo tipo de prendas. Lo bueno de este punto además es que como veis es completamente reversible. Así que vamos a ponernos manos a la obra con él inmediatamente. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido y hoy aprendemos una nueva puntada de crochet. Y bueno, lo primero que voy a contaros un poquito es con qué lana he tejido aquí. Es una lana 100% algodón mercerizada, ¿vale? De más o menos 2,5-3 milímetros de grosor y que he tejido con un gancho de 3 milímetros aquí. Y ahora voy a pasar a tejer con esta otra lana que como veis es más gruesa y es una mezcla de un 60% lana virgen y un 40% acrílico. Quiero que hagamos un experimento y que veamos cómo queda este tipo de punto que al llevar un puff puede quedar muy bonito también para una bufandita o para un cuello de invierno, para que no nos quedemos con que los calados solo se pueden utilizar en verano. Hay veces que también se pueden utilizar con lanas así más de invierno y quedan muy bonitos. Así que hagamos el experimento. Esta lana tiene un grosor de más o menos 4,5-5 y voy a tejerla con un gancho de 5 milímetros. Empezamos con ello. Bueno, lo primero que tenemos que saber con este punto es que tenemos que montar un número de cadenas múltiplo de 6 más 1. Así que empezamos aquí con el múltiplo de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos dicho múltiplo de 6, con lo que vamos sumando de 6 en 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer 6 más para tener un poquito más de dibujo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, yo creo que para una pequeña muestra y para explicar el punto ya nos llega con esto. Tenemos el múltiplo de 6, pero hemos dicho que es un múltiplo de 6 más 1. Y ese más 1 lo sumamos ahora. Siempre que tenemos un más algo, múltiplo de un número más algo, ese más algo se hace al final. Entonces es más 1, añadimos ese 1. Bueno, y empezamos con la primera vuelta. La primera vuelta es muy fácil, es entera en punto alto, con lo que ahora aquí os montáis 3 cadenas más y luego empezáis a tejer el siguiente punto alto en la quinta cadena a partir del gancho, o hacéis el comienzo sin cadenas como hago yo, que nos va a quedar mucho más bonito y nos va a dejar bordes más rectos, más pulidos, sin mejores, en mi opinión mejores. Bueno, pues lo hacemos aquí. ¿Que no sabéis hacer esto ahora? Aquí he ido muy rápido, no lo he explicado con detalle, no os preocupéis, que por aquí arriba tenéis un tutorial en el que lo explico con detalle. Pincháis ahí en esa tarjetita que os ha salido ahí y os llevará a ese tutorial con detalle. Podéis pinchar al final, ¿vale? Ahí se va a quedar una I y al final del vídeo vais a poder pinchar en esa I y ir a ver el tutorial de cómo hacer pues este comienzo sin cadenas. Y ahora, como decíamos, haremos un punto alto en cada punto hasta llegar al final. El punto alto es aquel en el que tomamos hebra, introducimos gancho, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 2, tomamos hebra y sacamos 2. Vamos así. Bueno, ya tengo aquí esa primera vuelta de punto alto terminada. Giramos y ahora aquí o hacemos una cadena, ¿vale? Podéis hacer simplemente una cadena o hacéis el comienzo sin cadenas para punto bajo, que es el que voy a hacer yo. Paso por delante, subo un poquito de nada ahí la altura del punto y hago ese punto bajo sin cadenas. Por aquí arriba os dejo el enlace a cómo hacer ese punto bajo. Esto lo que va a hacer es que no haya tanta diferencia entre el grosor de esto y el grosor de este punto de aquí, ¿vale? Nos va a quedar bastante, como veis, más recto. Este no es el tipo de puntos en el que se pueden conseguir unos bordes súper rectos y perfectos. ¿Por qué? Porque cada vuelta comienza con un punto diferente. Entonces, ese tipo de puntos normalmente tiene igual bordes un poquito más irregulares, pero haciendo estos trucos vamos a conseguir que nos queden lo más rectos posibles. Bueno, una vez que tenemos esa cadena o ese comienzo sin cadenas para punto bajo, para el que también os voy a dejar enlace ahí arriba, bueno, pues vamos a hacer 3 cadenas más, ¿vale? 1, 2 y 3 cadenas más. Ahora vamos a tomar hebra, nos vamos a saltar 1 y 2 puntos y vamos a hacer un puff en el siguiente punto. Es un puff de 3, lo que significa tomamos hebra, introducimos, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra, introducimos, tomamos hebra y sacamos, y una vez más tomamos hebra, introducimos, tomamos hebra y sacamos. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar hebra y sacar
todos los bucles del punto, a excepción del último, y ahora tomamos hebra y sacamos ya esos dos, ¿vale? Hacemos ahora de nuevo 1, 2 y 3 cadenas, nos vamos a saltar 1 y 2 puntos y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y aquí empezamos de nuevo el dibujo, ¿veis? Empezábamos con un punto bajo y ahora empezamos con otro punto bajo. Ahora nos tocarán de nuevo 3 cadenas, 1, 2, 3, saltarnos 1 y 2 puntos y en el siguiente hacer el puff de 3, tomando hebra, introduciendo y sacando, tomar de nuevo, introducir en el mismo punto y sacar, tomar, introducir en el mismo punto y sacar, tomamos hebra y sacamos todos los bucles excepto el último y tomamos hebra y sacamos los dos bucles del gancho. De nuevo 3 cadenas, 1, 2, 3, saltarnos 1 y 2 puntos, punto bajo en el siguiente y así seguiremos repitiendo este dibujo hasta llegar al final de la vuelta. O sea que hacemos 1, 2 y 3 cadenas, nos saltamos 1 y 2 puntos, puff en el siguiente, ahí con 3 pasadas en el puff, tomamos hebra y sacamos todo menos el último, tomamos hebra y sacamos todos los bucles del gancho. 3 cadenas y en este caso yo ya termino, ¿vale? Con lo que me saltaré 2 y haré un punto bajo en el siguiente punto. Como veis, como tengo el comienzo sin cadenas, yo aquí tengo una cadena como todas las demás, ¿vale? No hay diferencia entre esto y esto, con lo que me es muy fácil tomar el punto. Si habéis hecho 3 cadenas en la vuelta anterior, pues tendréis que tomar la tercera de las 3 cadenas. Yo aquí hago mi punto bajo y así ya tenemos la segunda vuelta de la repetición. Y vamos a por la tercera y última vuelta de la repetición, que es súper sencilla, ¿vale? Empezáis o con 3 cadenas que sustituirán a un primer punto alto o hacéis directamente el punto alto con el comienzo sin cadenas para punto alto. Ahí lo tengo. Vale, ahora después de esto vamos a hacer una cadena y ahora vamos a meternos aquí en el hueco de 3 cadenas, ¿vale? Y vamos a hacer un punto medio. Ahí. Ahora hacemos otro punto medio aquí en el propio punto puff y otro punto medio ahí en el otro hueco de 3 cadenas. Ahora haremos 1, 2 y 3 cadenas y volveremos a hacer aquí, ¿vale? Nos vamos de este hueco, que es donde hemos hecho el último punto medio, al siguiente hueco haremos un punto medio en ese hueco justo antes del puff. Punto medio es aquel en el que tomamos hebra, también se le llama medio punto alto en algunos sitios o punto medio alto, ¿vale? Es en el que tomamos hebra, introducimos, tomamos hebra y sacamos todos los bucles del gancho, ¿vale? A ver que se ha quedado una hebra mal puesta. Tomamos hebra y hacemos otro punto medio, ¿veis? Ahí justo encima del puff, en el punto del puff. Y tomamos hebra y hacemos otro punto medio ahí. 3 cadenas de nuevo, ¿vale? Y nos vamos de nuevo ahí a la zona de puff, donde hacemos en el hueco de 3 cadenas un punto medio, otro punto medio en el propio punto puff y ahora ahí otro punto medio. Y aquí ahora para terminar haremos una cadenita, ¿vale? Igual que hacíamos aquí y haremos un punto alto aquí en ese punto, primer punto alto que hicimos en la vuelta anterior, que vosotros tendréis una cadena. Bueno, pues lo haces en la cadena. Yo, como tengo propio punto alto, ¿veis? Tengo aquí una cadenita igual que el resto. Ahí, hacemos ese punto alto. Como veis, al principio y al final hay punto alto y en el resto punto medio, porque como teníamos un punto bajo tenemos que tomar esa altura que nos daban los puntos puff, ¿vale? Para que nos quede recto, si no, no nos quedaría recto. Bueno, y ahora lo que haremos será repetir de nuevo todo esto que hemos hecho, todas estas 3 vueltas, pero claro, la vuelta de punto bajo antes la sacábamos de una cadena y ahora tenemos aquí algo muy diferente a lo que es una cadena. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver cómo sacamos ahora todos los puntos de aquí. Aquí ahora, para comenzar, como siempre, o 3 cadenas o comienzo sin cadenas para punto alto. Una vez que tenemos, ¿veis cómo el comienzo sin cadenas para punto alto deja los bordes como más regulares, ¿vale? Si esto lo hicierais con cadenas, veríais cómo os quedaba como así, como mucho más trocho. Os animo a probarlo, ¿eh? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un punto alto aquí en el primer hueco de una cadena. Ahora en los 3 puntos medios que teníamos, haremos un punto alto en cada uno, 1, 2 y 3, y luego en el hueco de 3 cadenas que hicimos en la vuelta anterior haremos de nuevo 3 puntos altos. ¿Veis? Es muy fácil.
volver a sacar todos los puntos y quedarnos con los mismos que teníamos al principio. Ahí. ¿Veis? Con esto estamos repitiendo la primera vuelta de la repetición, ¿vale? Esta que hicimos al principio de punto alto. Y ahora aquí tenemos 1, 2 y 3 también de los puntos medios. Aquí. 1, 2 y aquí el tercero. Ahí. Tendremos 3 de nuevo aquí en el hueco. Y quiero explicaros una cosita aquí. ¿Vale? Que como veis aquí, esta es la parte donde se unen las cadenas a los puntos medios, pero este no es el punto medio, ¿vale? El punto medio es este otro. Vale. Aquí ahora puntos altos hasta llegar al final. Y no os olvidéis que he llegado hasta aquí haciéndolo, ¿vale? Para explicaros esto del punto medio, dónde está lo que es el punto, cuál de ellos es, ¿vale? Que aquí hay una cadena y hacemos un punto y luego ya el último punto lo hacemos aquí en el último punto, que como veis para mí es muy fácil de ver. Y ahí tendríamos el siguiente. Mirad los bordes como quedan bastante rectos. Si esto fueran cadenas, ya os digo yo que tendríais una cadena en una, 3 cadenas en la otra. Empezaría a hacer así. De esta manera tiene como bastante más estructura y nos quedan mejor. No quedan bordes perfectos porque veis aquí al haber un punto bajo, ¿vale? Siempre tiende a meterse un poquito en esa zona, pero va a ser mucho menos que si hacemos las cadenas. Haciendo cadenas ya os digo que este tipo de puntos crean unos bordes muy feos. Bueno, y ahora a partir de aquí lo que haríamos sería repetir la segunda vuelta, que es en la que hacíamos los puffs, y luego la tercera, y así iríamos repitiendo la primera, segunda y tercera vueltas de la repetición hasta llegar al final de nuestro tejido, hasta que tengamos la largura de tejido deseada. Bueno, y vamos a comparar, ¿vale? Bueno, a ver que aquí lo he colocado todo un poco mejor para que se vea mejor. Como veis, quedan súper bonitos en cualquiera de las dos lanas. Este tipo de calados quedan muy guays con lanas gruesas, con lanas más de invierno y quedan geniales para hacer cuellos. Yo me suelo hacer cuellos de los que dan 2 vueltas, de los que me doy 2 o 3 vueltas por el cuello porque no me gusta que me entre aire por los agujerillos, pero donde no tengáis inviernos muy fríos o quienes no seáis así tan frioleros como yo, bueno, hasta un cuello simple os puede quedar precioso. Queda muy bien también para hacer en chaquetas y demás, con lanas así gruesas, para hacer franjas, ¿vale? Igual ahora en lugar de una sola vuelta de punto alto, le metes varias vueltas de punto alto, luego le metes en algún sitio estas 2 otras y quedan muy bonitos. Yo suelo hacerlo en el cuerpo y luego la manga hacerla toda entera de punto alto. Hay muchas modificaciones que podemos hacer a los puntos que nos pueden quedar geniales. Quiero que os fijéis en lo de los bordes que os decía, como en este quedan mucho mejor. Los algodones, ¿vale? Al tener más torsión, cualquier cosa, cualquier irregularidad, cualquier fallo incluso se va a notar muchísimo más que en lanas de este tipo. Ya veis que en esta quedan mucho más recto ese borde, ¿vale? Pero que con el comienzo sin cadenas queda muy bien. Os animo, lo que digo, sobre todo a quienes ya dominéis el comienzo sin cadenas, a que probéis a hacer el punto con cadenas y probéis a hacerlo con el comienzo sin cadenas, ya que le tenéis pillado el truco y que os queda bien el comienzo sin cadenas, ahí es donde realmente se nota. Y a quienes no conozcáis el comienzo sin cadenas, os animo a probarlo y a dominarlo y luego comparar en las prendas y veréis cómo marca una gran diferencia, cómo quedan con más estructura los puntos, quedan bordes más regulares y queda más bonito en general. Bueno, y ahora quiero recordaros que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web www.patronarte.com, donde tenéis la tienda online donde pues podéis encontrar todos los materiales que utilizo en mis tutoriales y donde también encontraréis los patrones por escrito. Aún así os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace al patrón escrito específico de este punto, ¿vale? Para que no tengáis que andar allí rebuscando en la web, os dejo el específico. Os animo a pasaros por la web y a echarle un vistazo, hay muchas cositas interesantes. Y ahora por aquí os voy a dejar el enlace a una lista de vídeos de puntos calados, porque seguro que muchos habéis llegado a este vídeo buscando un punto calado para vuestra siguiente prenda, entonces seguro que os vendrá súper bien tener una visión de unos cuantos puntos calados para elegir el mejor para esa prenda que tenéis en mente. Por cierto, contadme en los comentarios cuál es esa prenda que tenéis en mente. Y bueno, ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.